Hola, ¿cómo están? En esta ocasión le vamos a presentar una tabla de periodización y entrenamiento de la fuerza a partir de la velocidad. Pero antes me gustaría que vean los videos y la propuesta práctica de este entrenamiento y su sustento teórico. Para comenzar, le vamos a explicar parte por parte. Lo que proponemos es hacer un test de RM submáximo por mesociclos de 4 a 6, como máximo 8 semanas, 8 microciclos. Tener acá en cuenta que esto es una tabla general para los básicos de empuje y tracción, y que la sentadilla y el pecho plano tiene sus propios porcentajes validados. Como vemos acá, no es lo mismo, no son los mismos los porcentajes. ¿Esto qué quiere decir? Que hacer dos repeticiones con press de banca plano significa el 97%. Hacer dos repeticiones con sentadillas el 96%. Para que vean la diferencia. En algunos porcentajes va a ser más notoria, en otros menos. Nos vamos a quedar acá con el ejemplo de la sentadilla. Acá lo que se está graficando es el carácter del esfuerzo, es decir, cuántas repeticiones se hacen de manera porcentual con respecto a las posibles. Si tengo un carácter de esfuerzo del 100%, lo que quiere decir es que hice el 100% de las posibles repeticiones en la serie. Si tengo entre 25 y 35, es decir que voy a hacer menos de la mitad seguramente, y que voy a estar trabajando pocas repeticiones con respecto a las que podría hacer en la serie. Pero seguramente es menos de la mitad en la zona verde. En la zona amarilla vamos a usar la mitad o muy cercana a la mitad. Vamos a buscar que sea la mitad de las repeticiones posibles. En la zona naranja van a ser una o dos más que la mitad de las posibles. Y en la zona roja va a ser un RIR de 1, 2 como máximo de 3, que quiere decir que quedo a 1, a 2, a 3 o llego al fallo. ¿Tá? Es decir, agoto todas las repeticiones posibles en la serie. Por un lado, acá tenemos para evaluar de manera submáxima. Entonces vamos a poner ejemplo, tomamos un 4 RM en la semana de evaluación con una persona que hizo 60 kilos y le da un RM estimado a 67, 68 prácticamente, y eso equivaldría a una repetición. Como verán, acá están todos los kilajes que corresponden a cada porcentaje y las repeticiones posibles con esos porcentajes y esos kilajes. Bien. Si trabajamos en la zona verde, por ejemplo, lo que quiere decir es que con el peso de 3 repeticiones, que en este caso es 60 kilos y que sería el 89% del RM de la sentadilla, voy a hacer una para perder menos del 20% de la velocidad a lo largo de la serie. Es decir, que voy a trabajar con un carácter del esfuerzo bajo y voy a perder muy poca velocidad con respecto a la primera repetición, en este caso la única. Pero si me voy al peso que podría ser 10, que sería 48 y no podría ser 11, que equivale al 71%, voy a hacer 4 para estar cercano a este carácter del esfuerzo y para asegurarme una pérdida de velocidad en la serie con respecto a la primera repetición, que debería ser la de mejor ejecución, la de mejor velocidad de ejecución en la fase concéntrica. Voy a hacer 4 repeticiones con el peso que podría ser 10. ¿Se comprende la dinámica? Y así hemos pensado toda esta planilla a modo de organización de las cargas basadas en el criterio de pérdida de velocidad estimada de los estudios que surgen de Vadillo, que dice que si el sujeto hace menos de la mitad posible en la serie va a perder menos de un 30%, y acá si hace todavía menos de la mitad del 50%, menos de la mitad del 50% de la zona verde, perdería entre un 10 o un 20% de velocidad. Si hace más de las repeticiones posibles que podría hacer en la mitad, si hace más de la mitad de las posibles,
va a perder más velocidad, va a estar más cerca del 65% de pérdida de velocidad. Y acá, cuando está muy cerca del fallo, en el fallo, seguramente ha perdido casi el 75% o más de la velocidad. Es decir, que a mayor carácter de esfuerzo, mayor pérdida de velocidad. A menor cantidad de RIR, es decir, menor cantidad de repeticiones en reserva, más carácter de esfuerzo, más pérdida de velocidad, más fatiga, más adaptaciones estructurales hipertróficas. Todo lo contrario, tiene más orientación neural, neuromuscular. Bien, esta zona es la zona de las cargas altas. Esta zona es las cargas moderadas y esta zona son las cargas ligeras. Lo que buscamos acá es trabajar la fuerza y la velocidad y por lo tanto la potencia ante cargas ligeras, ante cargas moderadas y ante cargas altas. Son diferentes zonas de la curva fuerza-velocidad y por lo tanto de manifestaciones de potencia. Obviamente, para que esto se lleve a cabo, todas las repeticiones en la fase concéntrica fundamentalmente se tienen que desarrollar con el mayor ímpetu y mayor velocidad de ejecución posible que me permita la carga, para trabajar la fuerza máxima ante cualquier carga desplazada, porque el concepto de Badillo es que siempre se entrena la fuerza máxima. La fuerza máxima que se manifiesta ante cualquier carga que quiero desplazar a la máxima velocidad posible. Acá tenemos una pequeña planteo de periodización. Ahora lo voy a mostrar. Que básicamente lo que plantea es que lo podemos utilizar de manera vertical, ascendente o descendente, de manera diagonal o oblicua, ascendente o descendente, o de manera horizontal, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si yo uso esta tendencia, haría el primer estímulo con el peso de 10, haría 4, el segundo estímulo con el peso de 10 haría 5, el tercer estímulo con el peso de 10 haría 6 y el cuarto estímulo con el peso de 10 haría 7. Como verán, cada uno tiene su color identificando la zona que supuestamente se está trabajando. Y acá estaríamos generando una alternancia de zonas de toda la curva. También lo podemos pensar hacia arriba. Y en este caso podríamos empezar de abajo hacia arriba. Iríamos con el peso de 10 hago 4, con el peso de 10 hago 3, con el peso de 7 hago 3 y con el peso de 4 hago 1. Estamos en zona verde, no estoy perdiendo velocidad, muy poca velocidad. También lo puedo pensar hacia abajo y puedo empezar con el peso de 4 hago 1, con el peso de 7 hago 3, con el peso de 10 hago 4. También lo podría, y acá estoy haciendo un pasaje por todas las zonas. También me puedo quedar una zona, por ejemplo en la zona de cargas ligeras, y hago una parte oblicua también. Entonces hago con el peso de 10 hago 4, con el peso de 9 hago 4, con el peso de 8 hago 5. Paso al siguiente ciclo. Con el peso de 10 hago 5, con el peso de 9 hago 5, con el peso de 8 hago 4. Siguiente ciclo. Con el peso de 10 hago 6, con el peso de 9 hago 4, con el peso de 8 hago 6. Y último ciclo. Con el peso de 10 hago 7, con el peso de 9 hago 6, con el peso de 8 hago 4. Recordemos que el verde, la mínima pérdida de velocidad, el amarillo es la moderada, el naranja es el alta y el rojo es casi prácticamente la máxima pérdida de velocidad. Y esto lo podemos pensar también oblicuo descendente. Arrancar con el peso de 8 hago 5, el peso de 9 hago 4, el peso de 10 hago 4. El peso de 8 hago 4, el peso de 9 hago 5, el peso de 10 hago 5, el peso de 8 hago 6, el peso de 9 hago 4, el peso de 10 hago 6 y así sucesivamente. Y todas las combinaciones que se les ocurran. También podría incluso hacer una tendencia de toda la curva. Por ejemplo, con el peso de 10 hago 4, con el peso de 9 hago 4, con el peso de 8 hago 5, con el peso de 7 hago 3, con el peso de 6 hago 5, con el peso de 5 hago 6, con el peso de 4 hago 3, con el peso de 3 hago 2, con el peso de 2 hago 1. Como verán, prácticamente nunca tocamos la 1RM. Incluso vamos a estar jugando lo más lejos posible muchas veces
de las zonas más altas de la curva, sobre todo en deportes que no dependen de tantas manifestaciones altas y cargas altas. En algunos puestos de rugby tal vez. Bien. Volviendo a la general, acá les muestro una pequeña tabla que está validada en press de banca, plano, que ahora lo vamos a ver, pero podría ser de utilidad, que básicamente consiste en el control de la serie a través de la percepción subjetiva del sujeto del esfuerzo. Esta serie de 0 a 10, donde 10 es el máximo agotamiento y 0 es reposo, ¿cuánto te representó esta serie de esfuerzo? Supongamos que el sujeto hace unas 5, 4, 6. Eso le da un promedio de carácter del RPE, de la escala de Bohr, de 5, que equivaldría trabajar, según el RPE, a 65% de la carga máxima. Es decir, estaría trabajando el 65% del RM. ¿Está? Pero vamos a la validación. Está validada en pecho. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces supongamos que el sujeto tuvo 777, 787, de edad promedio 7, y estaría trabajando al 82% de sus posibilidades. Al 82% del RM. Que también se puede interpretar como al 82% de la serie. ¿Se comprende? No agotó todas las posibles repeticiones. Eso también se puede interpretar así. Entonces, lo puedo decir como que esto supuestamente es el 82% del RM estimado a partir del RPE, pero para que eso sirva, el sujeto debería haber llegado muy cercanamente al fallo para disminuir el margen de error. Entonces también lo podemos interpretar como el 82% de la serie. Es decir, no agotó, tuvo RIR. Por eso hay que ver cómo la interpretaríamos. Está pensada para press de pecho plano y está validada para eso. Por eso acá les muestro otras validaciones. Supongamos que podemos medir la velocidad. Entonces le ponemos que el sujeto hizo una movilización de 1,07 metros por segundo. Como vemos acá, equivaldría aproximadamente al 40% del press de banca plano. Es decir, que ese sujeto, si nosotros medimos la velocidad de la primera repetición de la serie en su fase concéntrica, la velocidad media propulsiva, el sujeto estaría trabajando al 40%. ¿Está? Bien. Y otra forma de tratar de objetivar esto sin tener la velocidad, sin tener que medir la velocidad, podría ser la percepción de la pérdida de velocidad. Entonces, ¿cuánto perdiste de velocidad? ¿Cuánto sentiste que perdiste velocidad? ¿Muy lento lo hiciste lento, lo hiciste medio, lo hiciste rápido, lo hiciste muy rápido? Obviamente, si la sensación es que lo hizo muy rápido, es muy probable que no haya perdido tanta velocidad. Y si lo hizo rápido, lo mismo. Si lo hizo medio, ya perdió un poco. Lento, muy lento. A medida que el deportista siente que cada vez lo hace más lento, es muy probable que haya más fatiga y que se esté acercando al agotamiento de las repeticiones en la serie. Eso lo que intenta es tratar de objetivar lo más que se pueda este entrenamiento a partir de la velocidad. Recursos para medir la velocidad: software gratuitos como Kinovea o aplicaciones pagas. Lo que intentamos es tratar de trabajar con la teoría sin necesidad de tener que medir la velocidad. Esto obviamente aumenta mucho el margen de error, pero tratamos de llevar a la práctica la teoría con esta planilla. Después tenemos una planilla más tradicional, donde clasificamos los ejercicios en auxiliares: empuje, tirón o tracción,
cadera dominante, rodilla dominante, unimanual o unipodal, para que puedan colocar los ejercicios, estimar el RM de manera submáxima y algunos márgenes para trabajar algún componente más estructural o déficit bilateral, trabajar hipertrofia o trabajar un componente más metabólico incluso hacia la fuerza resistencia. Y acá tienen las referencias de las tablas, de las repeticiones y las fórmulas que se pueden llegar a utilizar. Entonces en esta planilla se van a encontrar una planilla general para aplicar a cualquier ejercicio de los básicos, un ejemplo de cómo podrían planificar, los porcentajes específicos de sentadilla, los porcentajes específicos de pecho plano, los ejercicios auxiliares y las referencias. Espero que les guste, que la prueben y que háganme la devolución. Así puedo seguir mejorándola. Les mando un abrazo, hasta la próxima.